Hola, mi nombre es Donovan Kevin Hernández Flores y hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante, los derechos humanos y la diversidad cultural en nuestro contexto. México es un país con una gran diversidad cultural, con comunidades indígenas, migrantes y diferentes expresiones culturales que enriquecen nuestra sociedad. Sin embargo, a menudo estas comunidades se enfrentan dificultades para ejercer plenamente sus derechos. En este video exploraremos cómo los derechos humanos se relacionan con la diversidad cultural y los desafíos que enfrentamos para garantizar la equidad al acceso de la educación, el trabajo y la salud. Los derechos humanos son principios universales que garantizan la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las personas sin importar su origen, cultura o creencias. En relación con la diversidad cultural es un valor fundamental en cualquier sociedad, y el reconocimiento de los derechos de los distintos grupos étnicos y culturales es esencial para construir un mundo más justo e inclusivo. A continuación mencionaré algunos ejemplos de cómo se protegen los derechos culturales. En México, el segundo artículo de la Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas a preservar sus costumbres, lenguas y tradiciones. También existen programas de educación intercultural que buscan respetar, fortalecer la identidad cultural de estas comunidades. Además, organismos internacionales como la ONU y la UNESCO promueven la protección de lenguas indígenas y la preservación de las tradiciones como parte del derecho de la identidad cultural, entre otros. A pesar de los avances en materia de derechos humanos, muchas comunidades indígenas y migrantes siguen enfrentando discriminación, dificultades en el acceso a la educación, el trabajo y la salud, así como problemas para ejercer sus derechos lingüísticos y culturales. Uno de los principales desafíos es la educación. Muchas escuelas en comunidades indígenas carecen de materiales en sus lenguas originarias y de maestros capacitados para impartir la educación intercultural. Esto limita el aprendizaje y la inclusión de estos estudiantes en el sistema educativo. En el mundo del trabajo, muchas personas de comunidades indígenas enfrentan barreras para acceder a empleos bien remunerados y son víctimas de explotación laboral. La falta de reconocimiento de sus derechos y la discriminación estructural dificulta su desarrollo personal. El acceso a la salud también es un reto. En muchas comunidades rurales no hay centros de salud adecuados y la falta de personal médico capacitado en la lengua y la cultura local dificulta la atención. Esto se traduce en una menor esperanza de vida y mayores tasas de enfermedades prevenibles. Uno de los problemas más graves es la falta de acceso a la educación de calidad de las comunidades indígenas y rurales. Muchos niños y jóvenes deben recorrer largas distancias para llegar a la escuela, y cuando llegan no siempre cuentan con los recursos adecuados para su aprendizaje. Según datos del INEGI, en México existen más de 7 millones de hablantes de lenguas indígenas, pero menos del 10% de las escuelas ofrecen educación bilingüe intercultural. Esto demuestra la brecha que existe en la inclusión educativa. Asimismo, datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sus siglas CNDH, señalan que la discriminación laboral es una de las principales problemáticas que enfrentan los indígenas en México, afectando su calidad de vida y su desarrollo económico. Para ilustrar esta situación, aquí podemos ver imágenes de escuelas en comunidades indígenas, testimonios de estudiantes que enfrentan estas dificultades, así como fotografías de trabajadores indígenas que luchan por mejores condiciones laborales. Nuestra investigación muestra que es fundamental aumentar la inversión en educación intercultural, capacitar docentes y generar políticas que promuevan la equidad en el acceso a la educación, la salud y el trabajo. Asimismo, es necesario fortalecer las campañas de sensibilización para eliminar la discriminación y promover el respeto a la diversidad cultural en todos los ámbitos. La investigación es clave para comprender las dinámicas sociales y proponer soluciones efectivas a los problemas que afectan a nuestra comunidad. En el caso de los derechos humanos y la diversidad cultural, nos permite visibilizar desigualdades y promover cambios que beneficien a grupos vulnerables, como los pueblos indígenas y migrantes. El acceso a información detallada nos brinda herramientas para analizar las barreras estructurales que enfrentan estos grupos en ámbitos como la educación, el trabajo y la salud. Sin este análisis sería imposible diseñar estrategias efectivas para combatir la discriminación y fomentar la inclusión. La investigación también contribuye a la generación de conciencia social a través de estudios y datos concretos,
Podemos sensibilizar a la población sobre la importancia de respetar y valorar la diversidad cultural. La difusión de información basada en evidencia ayuda a desmentir prejuicios y promover una convivencia más armónica. Por otro lado, la investigación permite fundamentar políticas públicas inclusivas, con datos precisos. Las autoridades pueden diseñar programas específicos que atiendan las necesidades de los sectores más desfavorecidos. Por ejemplo, si los estudios demuestran que la falta de materiales educativos en lenguas indígenas es un obstáculo para el aprendizaje, se puede destinar recursos a la producción de estos materiales y a la capacitación de docente en educación intercultural. Además, el análisis de problemáticas sociales facilita la creación de redes de apoyo y colaboración entre organizaciones civiles, académicas y gubernamentales. Al compartir información y experiencias, se pueden desarrollar estrategias conjuntas que maximicen el impacto de las acciones implementadas. En nuestra comunidad, investigar nos permite entender la magnitud de los desafíos y encontrar soluciones basadas en la realidad local. No basta con identificar un problema, es necesario indagar en sus causas, evaluar posibles respuestas y diseñar estrategias efectivas. Esto nos convierte en ciudadanos más críticos y activos en la construcción de una sociedad más equitativa. Finalmente, la investigación es una herramienta de empoderamiento. Nos da la posibilidad de exigir nuestros derechos con argumentos sólidos y participar en la toma de decisiones que afectan nuestro entorno. Con información clara y precisa, podemos incidir en la agenda pública y contribuir al desarrollo de un país más inclusivo y justo. En conclusión, la diversidad cultural es una riqueza que debemos proteger y garantizar los derechos humanos. En este contexto es un reto que requiere la colaboración de todos. Es necesario fortalecer la educación bilingüe, capacitar a maestros, garantizar condiciones laborales dignas para los pueblos indígenas y mejorar el acceso a servicios de salud adecuados. Como ciudadanos podemos contribuir informándonos y respetando la diversidad cultural y apoyando iniciativas que promueven la equidad y la inclusión. Juntos podemos hacer la diferencia. A continuación les dejaré material gráfico. Una etnia es un conjunto de personas que pertenecen a una misma raza y, generalmente, a una misma comunidad y cultural. Por otro lado, una cultura es un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación. El concepto de interculturalidad o diversidad cultural apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se considera por encima del otro. La diversidad étnica es la coexistencia de las diversas razas que existen alrededor del mundo y que difieren en el color de la piel, el lenguaje o las costumbres. Todo individuo tiene derechos como ser humano, y estos se clasifican en 3 generaciones. Tenemos los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos. Defienden los valores de la libertad y la participación. Estos conciernen a todo ser humano y a todo ciudadano. Los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, culturales y sociales. Defienden el valor de la igualdad y conciernen a toda la sociedad. Derechos de la tercera generación, que son derechos de la solidaridad. Defienden el valor de la solidaridad, válgame la redundancia, y conciernen a toda la humanidad. El cumplimiento de los derechos humanos es vigilado por los mecanismos de protección. Los derechos humanos no son negociables, son indispensables, inherentes, solo por ser humanos ya los tenemos, e integrales. Se plantearon con el fin de asegurar la dignidad humana, la libertad, igualdad y solidaridad, y se ven consagrados en la Constitución Política de Colombia y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando hablamos de discriminación nos referimos a un trato diferente y perjudicial que se le da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. Esto por lo general es una violación a los derechos de segunda generación, en cuanto que estos procuran por la acercación de diversas culturas y la asociación y creación de sociedades, además de defender el valor de la igualdad. Cuando estos derechos se ven vulnerados, la persona o conjunto de personas pueden ir ante los mecanismos de protección de los derechos humanos para hacer validar sus derechos. Estos mecanismos son el derecho de petición. Es el derecho fundamental que toda persona tiene para presentar solicitudes respetuosas en términos comedidos ante las autoridades o ante las organizaciones privadas que cumplen funciones públicas.
Solicitud de petición de información. Petición que se hace a las autoridades para que éstas den a conocer cómo han actuado en un caso concreto. Quejas. Es la manifestación que se realiza ante las autoridades sobre las conductas irregulares de los servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas, administren bien el Estado o presten servicios públicos. Reclamos. Cuando se anuncia a las autoridades la suspensión injustificada o la prestación deficiente de un servicio público. Manifestaciones. Es la opinión del peticionario que se hace llegar a las autoridades sobre una materia sometida a una actuación administrativa. El habeas corpus es un mecanismo para la protección del derecho a la libertad individual. Procede cuando alguien es capturado con una violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando se prolongue ilícitamente la privación de la libertad. Habeas data es el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan corregido sobre ellas en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas. La acción de tutela procede para la protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados, ya sea por autoridad pública o particular. Acción de cumplimiento es un mecanismo mediante el cual toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. Acción popular es un mecanismo judicial encaminado a la protección de los derechos e intereses colectivos, para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio, y de ser posible, restituir las cosas a su estado anterior. Gracias por ver este video. Eso sería todo.